Llegó el momento de decirte lo bueno y lo malo de la Apple Vision Pro desde el punto de vista de un usuario que no es fanboy. Aquí voy a decirte lo mejor, lo bueno, porque sí tiene cosas buenas, pero hay otras cosas que a mí en lo personal no me gustan. Voy a empezar el video de una vez hablándote de una aplicación que me gustó muchísimo y es la aplicación de DJ. Esa aplicación está brutal. De hecho, hice un video por separado donde muestro la potencia de esa aplicación. Así que si eres nuevo en el canal, te invito a que vayas a ver ese video, porque si te pillas la Apple Vision Pro, te vas a divertir muchísimo porque tiene unas prestaciones muy buenas. Cuanto al diseño, Apple tiró la casa por la ventana porque tenemos marcos de aleación de aluminio, y hay que destacar un punto importante, que a pesar de que tenemos aluminio en la construcción, pues hay un peso que tú tienes que considerar, y yo creo que por esto fue que Apple decidió colocar la batería de manera externa. Se agradece que en la batería colocaron un puerto USB-C, ya que al principio yo estaba un poquito disgustado porque aquí colocaron un conector que tú tienes que girarlo. Tú lo giras así, aquí a la izquierda o a la derecha, para aflojar o para apretarlo. Y no sé, me hubiese gustado que hubiese sido USB-C acá y USB-C acá. ¿Por qué digo esto? Digo esto por si en el futuro tú quieres, qué sé yo, colocar una batería más grande, más fuerte. Y de hecho en el mercado hay baterías externas de mucha capacidad, pero al tú no tener este puerto, pues lamentablemente no funcionaría conectándola directamente en el visor, sino que claro, puedes usarla, puedes comprar una batería externa, pero vas a tener que alimentarla por el puerto USB-C. Entonces, en vez de un accesorio, vas a tener dos. Si te mueves, si quieres disfrutar de la realidad virtual, ¿verdad?, moviéndote o trabajas de pie, pues lamentablemente vas a tener que cargar con las dos baterías. Así que creo que es un punto que también tienen que tomar en cuenta. El peso, según dice Apple, pesa 600 o 650 gramos. Óigame bien, 600 a 650 gramos y 21,2 o 22,9 onzas. Ellos dicen esto que varía un poco de acuerdo al accesorio que tú. Llevo mucho rato usándola y el tema del calor pues es mínimo. Digo que es mínimo si lo comparo con otros visores que yo he probado, que después que yo tengo media hora con ellos puestos, pues el calor me vuelve loco. Sin embargo, no sé si este diseño y los ventiladores, porque tiene una refrigeración por aquí arriba, hay unas rejillas por aquí arriba donde ventila el calor, y la verdad es que gran trabajo en ese sentido, porque en cuanto al calor no me molesta. Quiero ahora hablarte de las cosas que siento que algunos youtubers, algunos, no todos, le están poniendo de más. Están poniendo la realidad virtual como que es algo que Apple acaba de innovarlo. Y yo lo voy a decir así, yo por eso me gano siempre algunos haters. Chicos, la realidad virtual no es nueva. Muchas de las tecnologías que se usan aquí, pues ya yo la vi en la Meta Quest, en la Meta Quest 3 y en la Meta Quest Pro. Pues muchas tecnologías tú la disfrutas casi al mismo nivel de acá. Lo único que siento que Apple colocó fue más resolución de pantalla, y siento que Apple, qué sé yo, hizo un producto como mejor elaborado, pero la experiencia inmersiva y la experiencia en sí, yo siento que es casi igual que la Meta Quest 3, tomando en cuenta la diferencia de sistema operativo. Este es un sistema operativo completamente diferente al que usa Meta, pero la experiencia en sí, en cuanto a la realidad virtual, pues
eso no es nuevo. Eso de tú tener, por ejemplo, una pantalla gigante para tú ver contenido multimedia, pues ya eso se ve en Meta y se ve bien, trabaja bien. E inclusive hay aplicaciones en Meta que tú puedes, ¿cómo te explico? Puedes simular que estás en una sala de cine y puedes ver películas con otros usuarios, un usuario al lado tuyo con una pantalla de cine gigante. Así que creo que tienen que tomar en cuenta, en caso que sea la primera vez que tú pruebes esto, no crea que Apple ha sido el pionero en cuanto a la realidad virtual. Yo creo que ese crédito deberíamos de dárselo a Zuckerberg o a Meta, ya que yo vengo probando esos productos desde hace mucho tiempo. No quiere decir que esta Apple Vision Pro sea mala, para nada. Aquí hay un producto de calidad. Me encanta de que Apple haya decidido meterse también en este mundo de la realidad virtual, pero al César lo del César. Hay otros visores allá afuera con un precio más asequible. Lógicamente no tienen estos materiales de construcción, pero la experiencia en sí es buenísima. De hecho, la Meta Quest 3, la experiencia es buena y el pass-through casi compite con este. El pass-through es cuando tú estás viendo a través del lente, cuando estás viendo por las cámaras, pues en la Meta Quest 3 pues ya tú puedes ver tu teléfono y puedes verlo bien. No al nivel que se puede hacer con porque en la Vision Pro se ve bien, pero en la Meta Quest también trabaja bien. Y aparte de eso, a nivel de videojuego, pues Meta Quest gana, porque la cartelera de videojuegos, juegos AAA, juegos desarrollados y también puedes ejecutar los juegos de Steam. Chicos, discúlpenme que yo haga el video así, pero lamentablemente no es mi primera vez probando un visor de realidad virtual y por eso me gusta decir las cosas como son. De hecho, te voy a mostrar el que tengo. Esto no es una comparativa, pero este es un visor también que viene con unas muy buenas prestaciones, con unos lentes buenísimos y la experiencia a nivel de videojuego y a nivel de multimedia y productividad pues también es brutal. Así que más adelante, si eres nuevo en el canal, suscríbete porque más adelante voy a estar haciendo una comparativa entre estos dos visores. Quiero hablarte ahora del tema de productividad y trabajo. Ahí ya tenemos Word, tenemos Excel. Si tú eres un usuario que te dedicas a este mundo de la multimedia y trabajas usando Office, pues Office 365 se sincroniza perfectamente bien con esta Apple Vision Pro. Y de hecho me encanta porque Excel, te puedes abrir una hoja de Excel y aparte de que la hoja se pone gigante, también puedes hacerle clic con tu mano, puedes hacerlo a distancia o puedes acercar la hoja e interactuar con la hoja igual que en Word y se sincroniza perfectamente bien con tu cuenta de Office en 365 y hay una integración muy buena. También me gusta esta parte porque a la hora de nosotros trabajar va brutal. Y si a eso tú le sumas que puedes expandir la pantalla de tu MacBook Pro con tan solo hacer un clip, como estás viendo en la imagen, pues tú vas a poner la pantalla de tu MacBook Pro de un tamaño brutal y a la hora de tú hacer edición de video, a la hora de tú, qué sé yo, trabajar con tu MacBook Pro y editar videos, que de hecho la mayoría de videos que ustedes ven aquí en el canal, pues yo lo hago a través de DaVinci Resolve y me gustó que expandiendo la pantalla de la Mac había una buena calidad de imagen e inclusive pude hacer yo muchos clips, hacer clic, cortar, pegar y funciona muy bien. También me gusta que aparte de que la pantalla se ve enorme, pues tú puedes ver a través del pass-through, puedes ver el teclado de tu MacBook Pro y trabajar sin mayor problema. Así que me gusta. Ojalá que en lo adelante arreglen esto un poquito de que en condiciones con poca iluminación, pues que el visor responda mejor. Porque, no sé, quizá esto me pasó a mí, quizá a otro usuario no le ha pasado, pero lamentablemente en este canal yo digo las cosas como son. Quiero hablarte de tu avatar o persona.
Me encantó de la manera que desarrollaron esto. Si lo combinas con el FaceTime, cuando tú quieres hablar con tus amigos, pues te van a ver ya con tu avatar. De hecho, fíjate, mi avatar que yo creé se parece muchísimo a mí. Quedé guapísimo con mi avatar. Y eso que esto todavía está en fase beta. Sin embargo, se ve muy bien y me gustó también ese concepto por parte de Apple, ya que la competencia Meta no ha podido lograr eso. En Meta todavía nosotros no podemos crear un avatar y vernos de esta manera como nosotros nos estamos viendo en nuestra Apple Vision Pro. Y a la hora de tú estar en el mundo virtual, pues qué bueno que ya tú tienes tu propio avatar. Y el seguimiento, los sensores de seguimiento de rostro me encantan, porque fíjate cómo captura tu sonrisa, los gestos de tu cara. Créanme que en el mundo de los visores y de la realidad virtual, eso es algo muy difícil, que de hecho hasta la fecha creo que ha sido Apple. Bueno, Meta lo logró en la Meta Quest 3, se puede hacer ya, pero duraron varios años para lograr llegar a esa tecnología. Sin embargo, con esta Apple Vision Pro, pues ya lo tenemos y trabaja muy bien, que a mí en lo personal el icono o el avatar de persona me encanta. Espero que próximamente ya Apple lance la versión oficial, porque de hecho la versión beta pues no le encontré problemas, trabaja muy bien. Bueno, en esta parte vengo a enseñarte para qué funciona cada botón, ya que veo que pocos youtubers hacen eso y sé que algún usuario quizá quiera saber para qué funcionan. El primer botón es para aflojar la correa y se recomienda que el visor se agarre así. No lo agarres nunca aquí en la pantalla, porque si manchas esto, pues se va a ver, no se va a ver bien, porque recuerda que lo que nosotros vemos hacia afuera es a través de las cámaras frontales. Entonces se recomienda siempre que se agarre de esta manera, y para colocarlo tiras esto hacia atrás y haces esto. Listo. Y una vez que ya lo tienes, lo sujetas aquí de esta manera y luego vienes aquí y lo aprietas. ¿Ve? Lo aprietas. Ok. Otra cosa rápido que quiero explicarte. Por ejemplo, ¿dónde tú quieres tener la pantalla principal? El botón que está aquí arriba, que es el botón, la ruedita que Apple usa, se me olvida cómo se llama. Si tú dejas esta ruedita presionada, pues la pantalla principal se cambia hacia donde tú estás mirando. Por ejemplo, si tú quieres ver la televisión de este lado, tú quieres ver la pantalla allá, pues tú vienes, presionas esta ruedita mirando hacia allá, y lo que hace la pantalla es que se pone de ese lado. O viceversa, si quieres que la pantalla se vea allá, pues presiona esta ruedita que está aquí, la presionas mirando hacia allá y ¡pum! Todo pasa hacia esa parte. Si quieres que sea al frente, pues tú vienes, te miras al frente, presionas, fácil. Si quieres capturar una foto o un video, pues muy fácil. En este botón, dándole un clic, pues se va a abrir la opción de cámara y de foto. Vas a poder capturar video y foto. ¿Cómo se captura el video? Dándole un clic, haciéndole así, se cambia hacia video y se cambia hacia foto. Si le das un clic, cambia video, y si le das otro clic, o sea, si haces así con tu mano, cambia video, y si vuelves a hacer así con tu mano, cambia foto. Y para empezar a grabar, pues simplemente le haces otro clic aquí arriba y automáticamente empieza a hacer la acción que tú desees, ya sea grabar un video o ya sea hacer una captura de una foto. Con este gesto simplemente lo que hace es que se cambia de foto a video. Quiero hablarte de la parte gamer y quiero hablarte de la potencia en sí. Qué tan rápido y fluido es este Apple Vision Pro. Pues me gustó, ya que viene con un montón de tecnología. De hecho, tenemos dos procesadores. Tenemos un M2 y un R1. Y en las aplicaciones que están desarrolladas, recuerden que esto es un producto nuevo. Hay que esperar que las grandes desarrolladoras de videojuegos empiecen a crear contenido para este producto, y la verdad es que lo vamos a disfrutar muchísimo. De hecho, la realidad mixta me encanta, porque el tú tener esta gran calidad de imagen cuando tú ejecutas juegos o aplicaciones que vienen con realidad mixta, pues brutal. Me encanta porque hay un gran trabajo. De hecho, hay un demo de un dinosaurio que me imagino que ya ustedes han visto las imágenes. Me encanta ese demo de dinosaurio porque ahí más o menos tú vas a ver lo que es la realidad
mixta. Tú sentado de tu asiento vas a ver que el dinosaurio sale de la pantalla y se ve muy bien. Hay una gran calidad, los colores, la definición de los personajes está brutal y todo esto se mueve con estos procesadores. Estamos delante de un M2 de 8 núcleos, 4 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia, y viene con una GPU con 8 núcleos. En cuanto a conexión, brutal. Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Está certificado por Apple que se pueden conectar los AirPods Pro de segunda generación y trabajarían sin mayor problema. No he probado si se le puede conectar unos audífonos de otra marca y creo que no es necesario porque el sonido espacial de este visor es brutal. Suena buenísimo. La verdad es que también hay que resaltar que hicieron un gran trabajo porque aquí en la parte de acá hay 2 bocinas y este Apple Vision Pro suena riquísimo. Llegamos a la parte donde voy a decirte lo bueno y lo malo de este Apple Vision Pro. Lo malo, el precio. $3,500 me lo encuentro muy caro. No sé, siento que el precio está demasiado alto y eso es si te compras la versión de 256 GB. Si te compras la versión de 512 GB, pues te subiría con impuesto y todo, llegaría casi a costar $4,000 aquí en Estados Unidos. Eso es lo malo. Otra cosa que no me gusta, que solamente están desarrolladas para Estados Unidos. Para el resto de países no funcionan, a menos que tú no crees una cuenta en Estados Unidos, te vayas de viaje con el visor, pues puede hacer que el visor te funcione así. Es decir, si tú estás en otro país y quieres pillarte ahora mismo, al día de hoy, quieres pillarte la Apple Vision Pro, tienes que tomar en cuenta en cuanto a la región, ya que Apple lo puso muy claro y dijo que solamente van a estar desarrolladas para Estados Unidos y solamente están en el idioma inglés. Otra cosa que no me gusta es que no tiene mandos. No hay mandos. Si lo comparamos con la competencia, pues la competencia te permite también usar tus manos, pero también ya viene con mandos. Y esto es bueno en algunas aplicaciones, por ejemplo, en videojuegos. Cuando tú tienes mandos, pues la experiencia de juego es mucho mejor, es más inmersiva. Otro punto que no me gusta, que los juegos son muy pobres. Los videojuegos que hay al día de hoy, pues son juegos que no me gustan. Si lo comparas con la competencia, que ya hay juegos AAA, videojuegos que están muy bien desarrollados, ya que la experiencia es mucho mejor. Sin embargo, claro, aquí se puede jugar esos jueguitos que ustedes han visto, pero lamentablemente le doy un punto negativo porque no hay mandos físicos. Yo espero que con el tiempo pues Apple desarrolle mandos y que lógicamente los desarrolladores de videojuegos pues empiecen a hacer juegos para este Apple Vision Pro. Así que si tú eres gamer, si te gustan los videojuegos, pues esta Apple Vision Pro no es para ti. Si bien es cierto que tú puedes jugar los videojuegos en una pantalla, reproduce los videojuegos arcade, los juegos que tiene Apple, los puedes reproducir con un mando de PlayStation 5. Si bien es cierto que tú puedes hacerlo, pero lo único que tú vas a estar jugando sentado en un sofá con una pantalla grande y ya, eso es todo. La experiencia en sí, en cuanto a la realidad mixta y en cuanto a la realidad aumentada y en cuanto a los videojuegos que son completamente inmersivos, que tú estás dentro del juego con una, qué sé yo, una espada o una 9 milímetros disparando, pues olvídate que en esta Apple Vision Pro eso no existe. Por lo menos el día de hoy yo no vi nada de eso y ya ese tipo de videojuego y ese tipo de experiencia de juego inmersivo pues ya lo vemos en otros visores como en la Pico 4, como en la Meta Quest y otros visores más que hay en el mercado que te permiten tú tener mandos físicos y aparte de esto tú vas a poder disfrutar de un juego 100% inmersivo. Que si Apple logra conseguir que esas desarrolladoras de juegos desarrollen estos juegos para este visor y que
desarrollen mandos, controles para que sea todo más inmersivo, pues lógicamente esta Apple Vision Pro van a ser mejores. Así que yo, desde mi punto de vista como gamer, soy gamer desde mucho tiempo y de hecho las Meta las he comprado por eso, porque me gusta vivir la experiencia en cuanto a los videojuegos de manera inmersiva y 100% inmersiva, y ahora los videojuegos de realidad mixta o realidad aumentada, que también la experiencia es muy buena. Aquí hay algunos jueguitos de realidad mixta que más o menos ya tú le puedes sacar, qué sé yo, algún provechito, pero si lo comparas con los videojuegos que ya están desarrollados en Steam para la realidad virtual y desarrollados también en la tienda de Meta, pues Apple no se le pega. Así que ese es el otro punto negativo y el otro punto que a mí no me gusta. Otra cosa que no me gusta, y ya eso es cuestión de gusto mío personal, es el tema de la batería externa. Y yo sé que muchos van a decir, no vale, pero la batería externa te reduce peso en el visor. La cuestión es que tú tienes la batería externa y como quiera pesan un poco. Y si lo comparamos con otras marcas, pues las otras marcas ya vienen con batería integrada y también te permiten a través del puerto USB tú poner una batería externa. Ya eso es opción tuya, pero puedes tener varias horas sin necesidad de tener que andar con una batería a rastro. Así que también esto, y ya esto es a título personal, esto es otra cosa que a mí no me gusta, que la batería no es integrada. Llegamos a la parte final. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Recuerda que en este canal yo digo las cosas como son y nada, al final tú eres el que tiene la última palabra. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Más adelante no te pierdas la comparativa con la Meta Quest Pro, a ver cuál merece la pena. La Meta Quest Pro cuesta $1,000 y esta cuestan $3,500. Hasta el próximo video.